Muy bien, entonces todo lo anterior para entender la importancia de las mutaciones, de los cambios que ocurren en, de diferente forma. Y dependiendo la dimensión, la magnitud, así será la clasificación de las mutaciones. Entonces, si nosotros hablamos de cromosomas completos o sets de cromosomas, es decir, 3N, 4N, 5N, ahí estamos hablando de una mutación genómica, una mutación extremadamente grande, probablemente incompatible con la vida en animales. Si hablamos de segmentos de cromosomas, estamos hablando de mutaciones cromosómicas. Y si hablamos de cambios de nucleótidos o bases nitrogenadas, estamos hablando de una mutación génica. También hay una clasificación que tenemos basada en el tipo de célula. Entonces, si tenemos mutaciones germinales, ¿verdad? Ahí tenemos células sexuales, el mutante estaría en el cigoto, ¿verdad? La mutación pasa a la siguiente generación, es decir, se hereda generación a generación. El fenotipo normal, ¿verdad? Con células sexuales mutantes, el efecto será en el futuro embrión. Es decir, esa persona tiene mutaciones germinales en las células sexuales, fenotípicamente va a ser normal, pero el problema lo va a tener en la descendencia, ¿verdad? Después tenemos mutaciones somáticas, que evidentemente no se heredan. Si yo me expongo muchísimo al sol, voy a desarrollar, por ejemplo, un cáncer de piel. Yo lo padezco, pero le aseguro que no está presente en las mutaciones germinales. No se hereda, ¿verdad? Entonces cambia el fenotipo de la persona que sufre la mutación, ¿verdad? Obviamente que entre más temprano el efecto es muchísimo mayor. También las mutaciones se clasifican según su función, ¿verdad? Entonces pueden haber morfológicas que son visibles, forma, color, albinismo, por ejemplo, es una mutación morfológica. Pueden haber mutaciones letales que afectan la supervivencia. Por ejemplo, una mutación en el ARN polimerasa, no se produce ARN y listo, ¿verdad? No hay nada que hacer ahí. O condicionales también donde el ambiente, digamos, particularmente la temperatura, puede cumplir un papel determinante. Gatos siameses versus gatos silvestres, ¿verdad? Donde la temperatura más frías cambia completamente el fenotipo. Bien, hay bioquímicas, hay otras, ¿verdad? Entonces, bases moleculares de la mutación, muchas ocurren en regiones no codificantes y se ocurren en regiones no codificantes. ¿Cuál es el problema? Simple y sencillamente se pierden esas mutaciones y pasan desapercibidas. Entonces, una función que se cree que es muy importante en las regiones no codificantes es casualmente esa, ¿verdad? Que actúan como amortiguador de mutaciones. En las que ocurren en regiones codificantes, nosotros tenemos una clasificación que es pérdida de sentido, que también se llama no sinónima, que es una sustitución nucleotídica que resulta en el cambio de un aminoácido. Es decir, si ocurre la mutación, el aminoácido obligatoriamente cambia. Eso le llamamos no sinónima. Tenemos las sinónimas, que le llamamos también mutaciones silenciosas. La sustitución cambia un codón por uno sinónimo y el aminoácido que se incorpora siempre va a ser el mismo. No sé si recuerdan la propiedad del código genético que nosotros estudiamos en la clase anterior, que decíamos que el código era degenerado, es decir, que varias tripletas, 2, 3, 4, 5 y hasta 6 pueden producir el mismo aminoácido. También tenemos mutaciones sin sentido, ¿verdad? Que lo que origina es un codón de terminación. Es decir, si el codón de terminación estaba muchísimo más largo, una mutación eventualmente me puede anticipar un codón de terminación de tal forma que ahí vamos a tener una proteína truncada, ¿verdad? Tenemos inserciones, tenemos deleciones de nucleótidos, a lo cual nosotros le llamamos a esto mutaciones de cambio de fase o mutaciones en el marco de lectura también, ¿verdad? Y bueno, hay otro tipo de repeticiones o de trinucleótidos que nosotros no vamos a ver acá.
Entonces, esto es muy importante, jóvenes, que lo manejemos bien. Aquí tenemos nosotros la información, está en el ARN mensajero, ¿verdad? Entonces, esta tripleta UAU me produce mi tirosina, ¿verdad? Nosotros vamos a ver todas las posibilidades de cambios en la primera posición. Es decir, vamos a jugar, vamos a dejar todo constante, AU queda constante y vamos a ver todos los cambios que puede ocurrir en U. Eso es que dice aquí, cambio en la primero nucleótido del codón. ¿Ok? ¿Qué pasa si se incorpora una G en lugar de una U? El aminoácido me cambia. ¿Qué pasa si incorporo una A? El aminoácido me cambia. Si se incorpora una C, el aminoácido me cambia. Es decir, que esa primera posición nucleotídica, cualquier cambio que se produzca, me va a modificar la incorporación del aminoácido. ¿Qué pasa? Vamos a bajar ahora constante U y U. Vamos a jugar con los cambios en A, ¿verdad? ¿Qué pasa si se incorpora una G en la segunda posición? Cambia el aminoácido. Se incorpora una U, cambia el aminoácido. Se incorpora una C, cambia el aminoácido. ¿Qué pasa si se incorpora en la tercera posición? Entonces vean ustedes qué interesante. Vamos a dejar UA constante. Vamos a cambiar nada más la tercera posición, que en este caso es una U. Incorporamos una G, un codón de terminación, ¿verdad? Si incorporamos una A, es un codón de terminación. Si se incorpora una C, vea qué interesante, no pasa absolutamente nada. Esto es lo que decíamos anteriormente, que es una de las propiedades que nosotros llamamos del código genético, que es degenerado. Dependientemente de que se da, que definitivamente se da un cambio en la secuencia nucleotídica, el aminoácido que se incorpora es exactamente el mismo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un ejemplo concreto con respecto a la beta globina, ¿verdad? Ahí específicamente nos están diciendo cuál es el aminoácido que se incorpora. Entonces esa es la secuencia que todos nosotros tendríamos, ¿verdad? Pero resulta que hay una mutación por acá, ¿verdad? Que lo que va a producir es, en lugar de este segundo aminoácido, que es glutamina, va a incorporar una valina, ¿verdad? Entonces la valina está presente en la posición 6, en lugar de ácido glutámico. Que está en la misma posición, pero en la secuencia no afectada, no mutada, ¿verdad? Y ese cambiecito hace que esta proteína no funcione adecuadamente y esta proteína que se requiere, ¿verdad? No esté presente en el organismo. Entonces, esto es básicamente lo que estábamos viendo anterior. Vean ustedes aquí, la mutación consiste en la incorporación de un nucleótido exactamente en ese punto, aquí donde está marcado con este sol. Eso produce un cambio en la proteína que evidentemente tiene sus secuelas fenotípicas, ¿verdad? Bueno, esto es otra forma de ver el concepto de mutaciones, pero para propósitos de este curso, nosotros lo vamos a dejar hasta ahí. Ok, mutación y ADN, ¿verdad? Fácil pensar que la radiación puede romper ADN, ¿verdad? Entonces, por eso es que siempre tenemos que protegernos cuando vamos a tomarnos rayos X o cualquier otro tipo de exposición a rayos, a radiación, ¿verdad? Químicos aromáticos se pueden entremezclar, ¿verdad?, entre las bases y causar inserciones al momento de la copia del ADN, cuando se está sintetizando ese ADN. Vamos a ver ahora que hay ciertos químicos como el AZT que simula algunas bases, ¿verdad? Y puede causar, evidentemente, perdón, sustituciones. Y luego tenemos la luz ultravioleta, que puede generar una fusión de pares de test. Por ejemplo, tenemos 5 test y la luz ultravioleta lo que puede hacer es fusionar 3 y en lugar de leerse 3, se interpreta que hay solo una, ¿verdad?
Sin embargo, pese a que hay ese tipo de errores, el mecanismo de copia es solamente 99.99999999% perfecto. ¿Verdad? Entonces, en ese punto 0.0000001% ocurren errores, ¿verdad? Efectivamente que los ocurren. Entonces, vean ustedes que el AZT, dicho sea de paso, esto es de contenido común en agroquímicos, en ciertos agroquímicos. Esto es un nucleótido, exact'amente como nosotros lo hemos visto, ¿verdad? Vean que aquí está la timina, ¿verdad? Aquí está el azúcar, aquí está el grupo fosfato en el carbono 5', pero en lugar de tener aquí grupo hidroxilo, tiene eso. Si esto se incorpora, primero, ¿se puede incorporar sí o no? Claro que sí, porque es un nucleótido igual que cualquier otro. Pero si un nucleótido de esta naturaleza se incorpora en una cadena, vea que esa cadena ya no puede crecer más, que no tiene cómo incorporar otro nucleótido en este carbono 3', ¿verdad? Bueno, en términos de mutágenos son aquellos, ¿qué diríamos? Aquellas sustancias que producen mutaciones, ¿verdad? Hay muchísimas clasificaciones, obviamente la irradiación ultravioleta, radiación ionizante, ¿verdad? Los efectos genéticos que todavía se perciben del accidente nuclear de Chernóbil. En fin, hay muchos agentes químicos que eventualmente podrían modificar el ADN, ¿verdad? Bueno, esto yo me lo voy a brincar. Esto se ve en otros cursos. Ok, y algo le he mencionado que hay mecanismos de reparación, ¿verdad? Pese a que es un proceso muy eficiente, no, casi que no ocurren errores, ya sabemos que hay errores, ¿verdad? Lo hemos dicho claramente, hay errores, pero además de eso, el sistema celular tiene o cuenta con varios mecanismos de reparación, ¿verdad? Entonces hay uno que detecta que hay algo mal incorporado y simple y sencillamente trata de repararlo, ¿verdad? Hay un proceso que tiene que ver con fotorreactivación, hay otro proceso de reparación que tiene que ver con excisión, es decir, corta y repara, ¿verdad? Hay otro sistema que repara. Entonces vean ustedes que con todos estos mecanismos es difícil que realmente se dé un proceso de mutación. Primero, porque la tasa de mutación es muy pequeña, muy baja, ¿verdad? Y segundo, porque hay mecanismos de ADN, de reparación del ADN, que se activan en el momento que se puede detectar un error de esta naturaleza. Y operan y corrigen el problema, que eso es lo importante de todos estos mecanismos de reparación que nosotros no vamos a ver en detalle. Ok, jóvenes, con todo esto, nosotros terminamos toda la unidad de duplicación de ADN, de transcripción de ADN y traducción, ¿verdad? Obviamente, si hay preguntas, ustedes saben que me pueden consultar con muchísimo gusto. Idealmente, después de ver estas clases en forma asincrónica. ¿Qué vamos a ver en las futuras clases? Bueno, vamos a ver algunas cositas aplicadas a todo este conocimiento teórico que hemos visto hasta el día de hoy. Entonces vamos a terminar la clase acá, un poquito más corta, son como unos 45 minutos para no meter materia nueva, ¿verdad? Y darle la oportunidad a ustedes que revisen todos estos conceptos, eventualmente que me hagan comentarios o preguntas en la clase siguiente. ¿De acuerdo? Ok, jóvenes, que estén muy bien. Saludos cordiales.